Argentina, julio del 2004. El país jugaba la final de la Copa América en Perú. La final contra Brasil. Un país con las calles prácticamente despobladas. Miles de familias frente al televisor expectantes de los resultados. Mientras tanto, algo terrible le pasaba a Fernanda, a la que entre gritos de gol nadie escuchó. Gritos de gol que acallaron su pedido de auxilio. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar hablando del caso de Fernanda Aguirre, un caso ocurrido en el 2004, más precisamente el 25 de julio del 2004, cuando Fernanda tenía 13 años. Fernanda Isabel Aguirre nació el 14 de abril de 1991 y era la hija menor de María Inés Carrol y Julio Aguirre, una familia trabajadora que tenía un puesto de flores en las inmediaciones del cementerio de San Benito, en la provincia de Entre Ríos, República Argentina. Una ciudad que en el 2004 contaba con unos 12.000 habitantes. Su mamá la describe como la más tímida de todas sus hijas. Era muy servicial y siempre la estaba ayudando en su puesto de flores. Fernanda hoy tendría 28 años. El domingo 25 de julio a las 16 horas, prácticamente el pueblo estaba vacío, expectantes todos ante el televisor del resultado de Argentina-Brasil. Una vecina le pide a Fernanda si podía traerle 3 claveles. Fernanda en ese momento se encontraba en su casa. Fue así que caminó 500 metros rumbo al puesto de flores y cuando llegó le pidió esos 3 claveles a su mamá para llevarle a su vecina. Fernanda tenía que hacer el camino de regreso y le preguntó a su madre si ella la iba a acompañar. Su mamá le dijo que no, que ya estaba grande, que si ella había llegado hasta ahí sola, podría volverse sola, que nada le iba a pasar. Palabras que después su mamá no olvidó nunca. Fue así que Fernanda tomó el camino de regreso a su casa. Su madre la siguió con la mirada unos 100 metros aproximadamente. Terminada su jornada laboral, su madre cierra el puesto y se dirige rumbo a su casa. Como les dije, quedaba a 500 metros, muy cerca del lugar. Cuando llega, le pregunta a su esposo dónde estaba Fernanda y este le dijo que pensó que estaba con ella en el puesto, porque allí se había dirigido cuando salió de su casa. Comienzan a preocuparse, realmente le llamaba muchísimo la atención porque Fernanda no solía desviarse directamente, ella siempre estaba con sus padres. Tratan de averiguar dentro de su zona más cercana, pero al poco tiempo de que notaron la ausencia de Fernanda, reciben un llamado extorsivo diciéndole que tienen a la niña y que necesitan 2.000 pesos, en ese momento no era tanto, pero era una suma más o menos importante, para devolverles a Fernanda. Su padre logra juntar el dinero y se dirige hacia la zona donde acordaron con los secuestradores, pero no va solo, va con su yerno, esposo de otra de sus hijas. Este se iba a quedar escondido, agazapado, para ver quién era la persona que retiraba el dinero. Era un pueblo chico, como les dije, casi todas las personas ahí se conocían. Ve llegar a una pareja. Al hombre no lo reconoce, pero reconoce a la mujer como la hermana del que llaman el jorobado Lencina. Un hombre bastante conocido en el pueblo, tanto como su familia, por sus delitos. Vuelven a llamar a la familia y le dicen que Fernanda está bien y que ya va rumbo para su casa. Algo que nunca ocurrió. Al ver que Fernanda no llegaba, la familia da aviso a la policía. Acá comienza la búsqueda de Fernanda. Rastrillaron el lugar donde ella la habían visto por última vez, que eran esas 5 cuadras que ella recorrió. En las 5 cuadras que Fernanda debía recorrer, no habían casas, sino lo que había eran directamente campos alambrados que daban a campos cercanos. Se metieron campo adentro en alguno de ellos, no vieron nada, no encontraban a la niña. Luego todo el mundo estaba hablando del caso, todo el pueblo se había enterado de que Fernanda no estaba. Se ofrece una recompensa para ver quién puede aportar algún dato que ayude a encontrar a la niña. Es ahí cuando la policía recibe el dato de que este personaje que les nombré antes, al que llamaban el jorobado Lencina, Claudio Lencina, solicitó hablar con los investigadores del caso de Fernanda y relacionó directamente con el secuestro a su hermano Miguel Ángel Lencina, alias el Paraguayo. Cabe aclarar que el jorobado Lencina estaba preso cumpliendo una condena de 15 años de prisión por el asesinato del técnico naviero Alberto Koltunov. Su hermano Miguel Ángel Lencina estaba cumpliendo una condena de 20 años, ya que a los 15 había VIA a una jovencita y a los 18 había hecho lo mismo con otra mujer, por lo que debía cumplir una condena de 20 años. Pero este personaje tenía permiso para salidas transitorias, para ver a su familia, por cuestiones laborales. La última vez que había salido había sido el 23 de julio del 2004, 2 días antes de que desapareciera Fernanda.
Según datos aportados por el jorobado Lencina, otros integrantes de su familia habían colaborado con el secuestro de la chica. Se comentaba en ese tiempo que los hermanos están enemistados entre sí y que no era la primera vez que uno delataba al otro, según lo declarado por un vocero policial. Este Miguel Ángel Lencina, alias el Paraguayo, tenía una mujer que se llamaba Mirta Chávez, un personaje con un rol muy importante en esta historia. El 30 de julio fueron detenidos Miguel Ángel Lencina y su esposa Mirta Chávez. Fueron llevados a la comisaría Quinta, un lugar que era conocido por la presión que se le ejercía a los detenidos. En su defensa, Lencina dijo que ese día del secuestro de Fernanda no estuvo en Paraná, sino que estaba en San Martín de las Escobas, en Santa Fe, una provincia pegada a Entre Ríos. Su esposa, mientras tanto, declaraba algo totalmente distinto y decía que él sí había secuestrado a la joven. Pero él seguía insistiendo en su inocencia. 6 días después de ser detenidos, Lencina es encontrado muerto en la cárcel donde se encontraba detenido. Supuestamente se había quitado la vida y decían que lo había hecho con un trozo de frazada que había cortado con los dientes. Pocos creyeron esto realmente y creían que había sido presionado por las autoridades para que declarara lo que ellos en ese momento le pedían. Otra cosa no puedo pensar, porque para mí a él lo mataron. Él iba a hablar. Su familia, la familia Lencina, decía directamente que había sido asesinado por estos policías. Los policías contraatacaron argumentando que ellos tenían un pacto suicida, su mujer y él, pero que su mujer después se echó atrás, pero él sí cumplió su parte. Este caso tiene muchísima información de la cual ninguna se sabe si realmente fue verdad. Y casi todo se basa en declaraciones de Mirta Chávez, que fue la única que estaba detenida después de la muerte de su esposo Miguel Ángel Lencina. Acá entra en juego otro personaje que es Jonathan, sobrino de Lencina, quien declara lo que se supone pasó esa tarde. Jonathan, un joven de entre 13 y 15 años, declara haber estado con su tío sentado en la intersección de las calles San Martín y Federación, una calle que quedaba en esos 500 metros que Fernanda debía hacer, que vieron a Fernanda pasar, que Miguel Ángel le dijo hola. Y como Fernanda siguió el camino sin decirle nada, lo miró a su sobrino y le dijo, ahora vas a ver cuando ella vuelva. Acá es por lo que yo creo que Fernanda en su momento le dijo a su mamá si la iba a acompañar de regreso. Quizás ella sintió temor por esta persona que vio que estaba ahí, pero después, creyendo de que nada le iba a pasar, volvió de regreso por el mismo camino. Jonathan cuenta que Lencina, cuando Fernanda pasa con sus 3 claveles, dice que agarra de atrás a Fernanda, que es ahí cuando a ella se le caen los 3 claveles, que la estaba apuntando con un arma, que la lleva campo adentro pasando un alambrado. Jonathan cuenta que iba detrás de su tío, que ve cómo le retira su ropa a la niña y la ata al árbol, que hace lo que ustedes ya se imaginan, y que le dice al sobrino que haga lo mismo con ella. Pero el sobrino acá es donde él dice que él no quería saber nada y que no la tocó. Acá es donde Lencina, según los relatos de Jonathan, le dice a su sobrino que tome el dinero y que vaya a buscar a la loca. La loca es como él llamaba a Mirta Chávez, su esposa. Jonathan dijo que Lencina iba a pedir un rescate por ella y que después la iba a dejar ir. Ahí le pregunta a Fernanda si su familia tenía dinero. Jonathan dice que él se va alejando rumbo a su casa y afirmó que en ese momento pensó que Lencina la iba a matar porque la estaba apuntando. Y hasta acá es la declaración de este joven. Nunca se le pudo sacar mucho más información que esta. Cuando le interrogaban, él lo único que decía, él se mantenía bastante callado, bastante reticente en decir cualquier tipo de información y sobre todo que lo perjudicara. Y como era menor, no quedó detenido. Hubo personas que le creyeron su relato y otras que directamente decían que estaba mintiendo. Recordemos que Lencina había dicho que él estaba en la provincia de Santa Fe. Mirta Chávez después declara que cerca de las 7 de la tarde de ese día, ya pasada 3 horas aproximadamente de que había pasado este acontecimiento con Fernanda, llega Lencina hacia la casa de la madre donde ella se encontraba, de la madre de Lencina, que llega en un auto bordó o rojo, sin patente, y con 2 hombres, apodados El Negro y Cara Sucia. De estas 2 personas no se sabe absolutamente nada. No hay declaración alguna, nadie conoce quiénes son El Negro y Cara Sucia. Nunca más se vuelve a nombrar a estos 2 personajes en el caso, lo cual es completamente llamativo. A todo esto nadie decía dónde había quedado Fernanda. Nunca dijo dónde estaba. Mirta en su declaración dijo que él llegó solo.
Dice que en la mano traía un par de zapatillas blancas y azules, que eran las zapatillas de Fernanda, y ella dijo que las había quemado en un tacho. De la ropa de Fernanda, que supuestamente él le sacó, no se sabe nada y no se encontró en posteriores rastrillajes. Tiempo después, una amiga de Mirta Chávez declara que Mirta se las entregó a ella y que ella aún las tenía. Dice que le entregó unas zapatillas a fines de julio, o sea, unos días después de que desapareció Fernanda, que serían de Fernanda Aguirre. Su amiga vive en San Martín de las Escobas, una localidad ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, de la capital de la provincia. Dice la amiga de Chávez que ésta se las entregó como regalo, que eran un talle 38, y que ésta se las regaló a su novio. Y pudieron comprobar que las zapatillas las tenía en su poder todavía esta persona, por lo que Mirta Chávez habría mentido cuando dijo que las había quemado. Cuenta la madre de Miguel Ángel unos 5 meses después que cuando lo fue a visitar donde estaba detenido el 2 de agosto, Lencina le confiesa que él sí había secuestrado a Fernanda, lo que sí no aclara es qué había hecho con ella. Pero Mirta Chávez dijo que la había matado. Mirta Chávez también se declara culpable de haber hecho ella la llamada desde un teléfono público pidiendo el rescate sobre Fernanda. Con respecto a la mujer que se había visto levantar el dinero cuando se pagó el rescate, se sabe que era la hermana de Lencina, una joven de 16 años, a la que llevaron a declarar. Como no le pudieron probar nada, la dejaron ir. Debido a las declaraciones de Lencina en su momento cuando acusa a su hermano, vuelven a rastrillar el lugar, ahora sí sabiendo que Fernanda había estado ahí. No encuentran nada, no encuentran la ropa de ella, lo que les llama la atención porque habían dicho que se la habían quitado, pero encuentran los 3 tallos de los claveles que no habían visto en el primer rastrillaje. Se vuelve a revisar en un aljibe donde habían dicho que podía estar. No encontraron más que bolsas de basura. Se revisan los hornos de barro que tiene la familia ahí para hacer ladrillos, porque también se había corrido el rumor de que podían haberla quemado. Tampoco se encontró absolutamente nada ahí. Luego de la muerte de Lencina se sospechó mucho de la policía de que ellos estaban metidos en la desaparición de Fernanda, que había sido llevada para la trata de que la policía estaba metida en el medio y que por eso tenían tanto interés en que Mirta Chávez sostuviera su declaración de que Lencina le había quitado la vida. Cuando Mirta Chávez declara por 4ª vez, dice que hizo un croquis detallando el lugar donde supuestamente Lencina había dejado a Fernanda. Se trataba de unas viviendas ubicadas en las inmediaciones del Parque Industrial Paraná, a 4 kilómetros del lugar de donde la capturaron. Se rastrillaron esos lugares y no encontraron nada. Mirta Chávez dice que no encontraron nada porque no buscaron bien, pero que ella está ahí. Dice que se buscaron en los lugares donde la capturaron, se buscó y se rastrilló en estos lugares sin encontrar absolutamente nada. Las investigaciones no llevaban a ningún lado. Todos sospechaban de todos creían que todo era mentira. Mientras tanto, la familia de Fernanda destrozada por todo lo que estaba pasando y porque nadie les daba una solución. Espíritu de que es un hijo y que uno tiene que seguir, pero es muy difícil, muy difícil. La madre de Fernanda realmente no creía en la hipótesis de que él se hubiera deshecho de su hija, porque su modus operandi era dejar los cuerpos ahí donde él realizaba su acto de violencia. Que no era un hombre que pensara tanto las cosas y que realmente tuvo muy poco tiempo como para deshacerse de ella, porque recuerden que fueron 3 horas, fue entre las 16 y 16:30 hasta las 19 horas que ya se pedía el rescate por ella. O sea que él como que no tuvo tiempo directamente para hacer nada. Esto era lo que la mamá, María Inés Carrol, sostenía. Por eso creía claramente que su hija estaba viva. También en ese momento todo el mundo se preguntaba por qué la policía no garantizó la vida del paraguayo Lencina, debido a que era la única persona que sabía realmente lo que había pasado con Fernanda, por lo que creen realmente que fue intencional lo que pasó, que lo hicieron para callarlo. Muchos se preguntaban también si será que la policía aprovechó los antecedentes de Lencina, que todos sabían que él estaba libre, con salidas transitorias, para realmente llevarse a Fernanda y que pareciera que él había cometido el crimen. Para diciembre del 2004, del mismo año en que había desaparecido Fernanda, una pareja en Río Hondo encuentra una carta manuscrita que decía: soy Fernanda, estoy secuestrada por 2 tipos, auxilio. En ese momento se dijo que esa letra no pertenecía a Fernanda. 13 años después, un perito calígrafo determinó que la letra sí pertenecía a Fernanda. Realmente fue raro la comparación que hizo porque fue comparada con alumnos de la escuela donde iba Fernanda,
O sea, comparada con compañeritos de ella, porque dicen que ellos escriben más o menos igual. A medida que pasaba el tiempo se fueron encontrando otros pedidos de auxilio, uno en una puerta de un baño, adentro de una botella que le había encontrado un papá con su nena, pero todas fueron descartadas. Su madre siempre sostuvo que la letra era de Fernanda. Sí, yo digo que sí, que ella está con vida. Me asegura las notas que son de ella. Ella hasta un año que anduvo dando vuelta, tiró distintas notas en distintos lugares y luego no se vio más nada. Desde el primer momento en que desapareció Fernanda, se creía que había sido captada por una red de trata de vinculada a los más altos escalafones de la provincia, protegidos en gran parte por el poder político entrerriano. También se veía súper extraño en ese momento fue el abandono sorpresivo de la investigación por parte de la Escuela Canina de Catástrofe. La Escuela Canina denuncia que no se los dejó investigar, no se los dejó rastrillar con sus perros en la zona donde se habían recibido denuncias y en la zona donde se encontraron las veces anteriores las víctimas de la encina. Es decir, todo era muy raro. Directamente no los dejaron actuar, por lo que ellos denunciaron este hecho. María Inés visitó a Mirta Chávez en la cárcel, le habló de mamá a mamá, le pidió que por favor dijera realmente lo que había pasado, que le dijera dónde estaba su hija. Ella no tenía dudas de que ellos se la habían llevado. Mirta Chávez directamente no emitió palabra. En el 2007 Mirta Chávez fue condenada a 17 años de prisión, acusada de haber sido quien llamó pidiendo el rescate de 2.000 pesos. Solo cumplió 10 años, en el 2014 salió en libertad condicional, 10 años después de la desaparición de Fernanda. Quedó en libertad por la aplicación de la ley 24.660, que prevé la reducción de pena para quien curse estudios mientras se encuentra detenida. Como esta mujer realizó cursos de cocina, la dejaron en libertad condicional. En el 2010, luego de años de incesante lucha, luego de pelearla hasta el último momento, María Inés muere en una clínica de Buenos Aires por una leucemia fulminante, con una tristeza enorme por haber llegado a sus últimos días sin haber encontrado a su hija. Y en los últimos meses estaba dedicada a recorrer diferentes ciudades del país para continuar con su búsqueda. Pegaba afiches con fotos por todos lados. Ella cuenta que nunca había salido de la provincia hasta que desapareció su hija. Ella tenía 45 años al momento de su deceso. Pistas, como les dije, no se tienen muchas. Rumores hubo varios. Más allá de las notas donde se encontraban los pedidos de auxilio, se dijo que se la había visto en España trabajando en un PRO. Luego se confirma que no era ella, es simplemente parecida. Luego una joven, Nerea, una sobreviviente de la trata, que había sido rescatada de uno de estos lugares donde se la tenía trabajando desde muy pequeña. Cuando le muestran unas fotos de chicas para ver si conoce alguna, en un momento se detiene en la foto de Fernanda, dice que ella la había visto, que la recuerda por su ojito desviado, que en ese momento tenía el pelo corto, que fue cuando tenían aproximadamente unos 15, 16 años, que Fernanda estaba embarazada, estaba muy delgada como todas las niñas de ahí. Esto fue en San Luis, cuando a ella la llevan desde Misiones a San Luis porque las pasaban de provincia a provincia, que ella está convencidísima de que era ella, que Fernanda había tenido un varón y que al día siguiente del parto, que fue allí adentro donde ellas estaban, se la llevaron. Nunca pudieron hablar porque no se les permitía, porque nunca estaban solas. Dice que eso fue lo último que sabe de Fernanda. Cuando esta chica tuvo que ir a declarar ante la justicia todo lo que había dicho y muy convencida de sus palabras, convencidísima de que la que ella había visto 8 años atrás era Fernanda. Esto quedó en la nada, porque cada vez que iban a ver en estos lugares y hacían allanamientos en estos lugares no encontraban nada. Y habían pasado ya unos 8 años. Esto lo que dejaría ver si es real es que Fernanda estaba con vida hasta ese momento. También se hablaba de que todo lo que había pasado en el caso de Fernanda, si fue todo impericia policial, si fue encubrimiento policial, porque en realidad ellos estaban metidos en todo esto. Mientras tanto, la familia sigue buscando a Fernanda. Su papá dice que se levantan todos los días con tener novedades sobre Fernanda, pero que un día más sin noticias. Esto les destruye el alma y que no es fácil soportar esta desgracia. Todos los días uno piensa en ella, ¿qué estará haciendo? Si está viva, uno la sigue esperando, que ojalá que algún día aparezca antes que yo me lleve, que me lleve Dios por lo menos de verla a ella, ya que no, mi hija no está.
no hay un día que uno no pasa sin sufrir. Yo hasta el día que me muera lo que menos voy a perder va a ser la esperanza. Esto es todo lo que tengo sobre el caso de Fernanda. Lamentablemente no se sabe nada de ella hasta el día de hoy. No hay más noticias sobre el caso, más que simples avistamientos por aquí y por allá. Realmente creo que no se hizo lo suficiente como para buscarla. A mí me produjo mucha impotencia, muchísima bronca. Desde el momento en que empecé a trabajar con él, bronca e impotencia de por qué, si una persona ya cometió delitos tan graves como esos, se les permite salir. ¿Por qué se les permite nuevamente estar afuera para que vuelvan a hacer más daño? Bueno, sin palabras. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo caso. Hasta luego. Chao. ¿Qué sabe dónde estará pobrecita en este momento? ¿Qué es lo que estará haciendo? Si estará vivo o estará muerto.